Grupo de oración La Gracia de Dios. Desde Bogotá, Colombia. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia el día de hoy. Tu presencia es lo indispensable, es la persona más importante sobre la tierra. Tu presencia, el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia el día de hoy. Todas y todos los que se conectan hoy, que reciban las buenas noticias, reciban la revelación del Espíritu Santo por medio de la Escritura, que hoy quiere darle lo mejor de lo mejor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Quiero compartir con todos el tema de hoy, la gracia del Señor Jesús. Desde el principio de la primera familia sobre la tierra, Adán y Eva, Dios mostró su gracia. Porque en el principio, dice el Señor que creó los cielos y la tierra. Luego colocó al sexto día al hombre. Y luego de la costilla de Adán fue sacada la mujer. En el capítulo 2 de Génesis, Dios le dijo al hombre que de todos los árboles pudiera comer, pero el árbol que está en el centro del huerto no iba a comer, el árbol de la ciencia. En Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer desobedecieron. A partir de ese momento, en esa desobediencia se produjo el pecado. Sin embargo,
la gracia de Dios siempre estuvo ahí, pero la Escritura nos dice, si la gracia del Señor tuvo desde el principio, pero ¿por medio de quién vino la gracia sobre la tierra? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesús. ¿Qué es la gracia? Recibir lo que no merece sin hacer ningún esfuerzo para recibirlo. Hay una historia de un papá y una hija, y la hija, que cada vez que la hija tenía buenas notas, buenos resultados en la calificación en el colegio, siempre el papá le regalaba, le invitaba un helado. Pasó el tiempo que se acostumbraron y la hija sacaba buenas calificaciones y el papá la recompensaba con un helado. Pero llegó un día que la hija se angustió y pensó, mi papá se va a molestar porque no obtuve buena calificación. Perdí la materia. Cuando la hija regresa donde el papá le pregunta, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiada? Y la hija le dice, papá, lo que sucede es que perdí la materia. El papá, sin decir palabra, le dijo, yo quiero que tú y yo vayamos a un lugar. Y la hija angustiada pensaba, ¿será que mi papá qué me va a decir? ¿Será que me va a decir tanta? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué no te preparaste? Y además de eso, no me va a dar helado. Y fue algo tan emocionante que la hija recibió del papá un helado y le dijo, hija, esta es la expresión de gracia hacia ti. Y la hija contestó, pero papá, yo no hice nada. Yo no soy merecedora de recibir el helado porque perdí la materia. Y sin embargo, recibió el helado del papá. Así aún más es el Padre Celestial en la persona de Jesucristo. No hemos hecho nada para recibir y ningún esfuerzo. Y sin embargo, recibimos la gracia de Jesús. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en la primera parte del verso 17, dice que por medio de Moisés la ley fue dada. ¿Cuál ley? Cuando en el Éxodo capítulo 20, Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo quiero mostrarte las tablas de mis mandamientos. Dice la escritura que estuvo 40 días y 40 noches en la montaña del Sinaí. Luego bajó después de ese tiempo hacia el pueblo de Israel que ya habían salido de la esclavitud en Egipto y le presenta la ley. Ahora, ¿qué es la ley? Según Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley que Dios le dio a Moisés es santa, pero nunca puede hacer santo al hombre o a la mujer. Es justo, pero nunca puede hacer al hombre o a la mujer justo, y es bueno la ley, pero nunca puede hacer al hombre justo. Jamás lo puede hacer. En ese momento de los 10 mandamientos que le dio a Moisés, surgieron de los 10 mandamientos del Pentateuco o la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De ahí surgieron 613 leyes. Y dice la escritura en Santiago capítulo 2, verso 8, en la nueva, la Dios habla hoy, ustedes hacen el bien si de veras cumple la ley suprema, tal como dice la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hace discriminaciones entre una persona y otra,
cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios, porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandamiento, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Si solamente de las 613 leyes, una solamente desobedecía, era culpable de todo. Si hacía excepción de personas, en cuanto a la ley de Moisés, era culpable de todo. Si no honraba al papá o a la mamá, era culpable de todos los 613 leyes. Por eso que la ley nunca, jamás hace a la persona santa o justa o buena, jamás. Y si la persona trata de hacerlo, nunca lo podrá llegar. Pero entonces es culpable de toda la ley. Sí, es culpable, porque nunca la ley. Ahora, ¿la ley es mala? No. La ley es justa, sí. Y es santa, también es santa. Pero por medio de la ley, ¿qué conocemos por medio de la ley? Según Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. ¿Qué sucede? Que por medio de la ley se conoció el pecado. Es cuando nosotros nos levantamos de mañana, generalmente las mujeres se levantan y los hombres también se levantan, por supuesto, pero se miran al espejo y acá, de terminar de levantarse, por supuesto se ve que el pelo tiene como algo que no está corregido, es decir, está espelucada. Entonces comienza el espejo a decirle, está espelucada, porque no estás bien. Pero nunca el espejo va a tomar el pelo para corregirlo. Eso es lo que hace la ley. Lo que hace la ley es mostrarte el pecado, pero nunca te puede quitar el pecado. Según Santiago, capítulo 1, del verso 22, dice que la ley es el espejo que te refleja tu condición. Ahora, ¿por qué vino la ley de esa manera? Para mostrar la insuficiencia del hombre y de la mujer sobre la tierra, que solo o sola nunca puede hacer obras para agradar a Dios por su propia cuenta. Jamás. Y cometer pecado según la ley, en primera de Juan, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La pregunta, ¿qué es el pecado? Cuando nosotros escuchamos esta palabra, hay muchos sentimientos encontrados, porque cuando nos decimos el pecado, sentimos una sensación que estamos mal ante Dios, el creador del universo, porque durante mucho tiempo, de generación en generación, nos ha inculcado el pecado, peca contra Dios, es cierto. El pecado es lo peor, es cierto. Pero falta algo que hoy le vamos a impartir, enseñar qué es el pecado según la Escritura. En Jueces capítulo 20, verso 16, en la Nueva Versión Internacional, en aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivía en Gabaa. Entre todos ellos habían 700 soldados escogidos, que eran surtos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. El pecado, la analogía del pecado, es un hombre que tiene un arco y una flecha. Y en ese arco y la flecha, lanza la flecha contra la diana que debe dar en el centro. Si no da en el centro, erra al blanco o falla. Según la Escritura, el pecado es fallar o errar al blanco. Cuando una persona tiene una familia y constantemente hay pelea
se discute y no se entiende, no solamente una vez, sino no se entiende, hay pelea, esa discusión, hay maltrato verbal, ese maltrato verbal pasa a lo físico y ya a estado emocional, está errando al blanco. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de una relación en la familia? Que haya armonía. Hay discusión, hay diferencias, sí, pero hay armonía. Entonces, cuando constantemente sucede, está pecando, pero este pecando es que está fallando, no solamente contra Dios, está fallando con el propósito original que la familia fue creada. ¿Para qué? Para disfrutar y cumplir el propósito sobre la tierra. A Adán y a Eva le dijo, frutifíquense y sojuzguen. Eso quiere decir, ustedes son dueños de la tierra, pero cuando la persona está constantemente en esa discusión, esa molestia, palabras que son hirientes, se van separando y está errando al blanco el propósito de cumplir el propósito de ellos en familia aquí en la tierra. ¿Y quién es suficiente? La escritura habla en Efesios capítulo 1, verso 7, dice que por la sangre de Jesucristo nos perdonó todos los pecados, toda la falla que había en las relaciones de familia, relaciones internas, de las emociones de las personas, todos los pecados, todo lo que fallaba. Si el pulmón, el riñón no funcionaba, dice el Señor en Efesios y en Colosenses capítulo 2, verso 13, dice que todos los pecados están perdonados, todas las fallas que teníamos en todas las áreas son perdonadas y son corregidas por la gracia de Dios. Pero eso sucede inmediatamente, no, es un proceso. Es como el niño nace, va creciendo, nace, crece, se desarrolla, va creciendo y es un proceso de crecimiento. Así sucede cuando nosotros hacemos conciencia y recibimos a Jesús. Haciendo conciencia, comienza a mejorar toda la falla que haya. Todas las peleas que haya va fallando, va a pasar como la vara mágica de un día para otro. No es un proceso que la persona se da así. Todos mis pecados son perdonados. Todo lo que yo hacía, todo lo que yo decía y pensaba son perdonados. Todo lo torcido, todas las finanzas, lo que yo no producía son perdonados. Eso quiere decir que lo que yo fallaba ahora es corregido. Ahora no voy a errar al blanco, no voy a errar a la diana en el centro, sino voy a dar certeramente al blanco, a todo el propósito que el Señor, el creador del universo, estableció para mí.